inquietud respecto de, les preguntan una definición de delito, van a ver o van a observar una definición tradicional de delito. Por delito van a entender o se entiende una acción típica, antijurídica y culpable. Algunos le agregan o aditan otro o último elemento y además punible, ¿no es cierto? Bien, yo voy a hablar del primer estrato de la teoría del delito. Y si, perdón si me repito tal vez, como para poder introducir en el tema sería que si ustedes observan, cada uno de los componentes de la teoría del delito tiene una cara o una faz positiva y una faz negativa. ¿Está? ¿A qué me quiero referir? Vamos a ver, vamos a tener un concepto positivo de acción, después veremos los distintos conceptos que hay y con cuál nos vamos a manejar. Y a ese concepto positivo de acción vamos a tener otro, que es, perdón, que estoy con dos computadoras a la vez. Ay, Dios santo, listo, ahí corté. Y vamos a tener una faz negativa, que es un concepto negativo de acción, que es la falta de acción, o cuando hay falta de acción. Acabo de ver que se conectó un chico que se llama Mauro, a quien conozco, y le pido por favor, Mauro, podés saludarnos a todos, que esta vez termines la cursada. Te lo voy a pedir por favor, porque fuiste muy buen alumno en el primer parcial y no te presentaste el segundo parcial. Perdón, sí, yo me acuerdo de todo, sí, ya es conocida. Tengo ese problema. Bien, entonces tenemos una faz positiva, acción, ahora vamos a dar el concepto, una faz negativa del concepto de acción, que es la falta de acción, son tres contenidos que tiene esa falta de acción. También vamos a ver que vamos a tener una definición de tipo y tipicidad, ¿tá? Y la consecuencia es, la faz negativa será la falta de alguna de esas aptitudes que tiene el concepto de tipo que nos deviene a que una conducta es atípica. Vamos a tener un concepto de antijuridicidad, que ustedes ya lo tienen, le vamos a editar algunos componentes. Eso ya, quédense tranquilos, antijuridicidad para todos aquellos amantes de hasta cuándo ingresa en el primer parcial, antijuridicidad, bolilla 9, ingresa en el segundo parcial. ¿Está? Tendemos como la faz negativa a los preceptos permisivos respecto de la culpabilidad. Cuando hay culpabilidad, tenemos una concepción y a esa vamos a tener la inculpabilidad, que ya la vamos a ver en su momento. Bien, ahora entrando a este concepto de acción, lo primero que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de acción hablamos de conducta, hablamos de una conducta humana. ¿Está? Por consiguiente, a partir de esa premisa, nosotros vamos a reconducir ese concepto y vamos a decir qué es lo que entiende el derecho penal como acción. ¿Bien? Esto, a través de la evolución histórica que ha tenido el derecho penal, ha tenido distintos conceptos y características. Así vamos a tener un concepto, para reducirlo, un concepto causalista de acción. Por eso les pedí, o les pregunté, en realidad no les pedí, si habían podido observar la guía de estudio que hay en el campus. ¿Tá? Yo les pediría que para el parcial tengan muy en cuenta eso. Háganme acordar, por favor, antes de que termine, yo voy a hablar 45 minutos más o menos. Les voy a dar un mail personal para que cualquier inquietud que tengan respecto de esto u otros componentes de la bolilla puedan preguntar. Porque he visto que con el doctor Ricker armamos la página y el foro, pero no participan en consultas y demás. Por ahí, si no quieren participar para que se mándenme la consulta a mí, a mi mail particular, y yo se los respondo en la brevedad. Bien, bueno, concepto de acción, vamos a establecer 3 momentos para que no vayamos en historia. Vamos a mantener un concepto causalista de acción,
un concepto finalista de acción y un concepto, si se quiere, funcionalista de acción, en el cual vamos a incluir como concepto funcionalista de acción el, digamos, libro de cabecera con el que la cátedra se maneja, que es el manual del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. ¿Está? Bien. Me cuesta muchísimo decir, ¿entiendes? Y que no ver la cara o el asentimiento, no lo puedo vencer todavía. Y esto que como mi cuarta o quinta clase. Les pido 1000 disculpas, ¿está? Pero tengo esas de maestro viejo de que necesito que... Perfecto, doctor. Tenés 5 caras para ver haciendo así. Podés ver Sí, tengo 4 pobres que son los que, digamos que se han puesto la cabeza para que uno los observe. Entonces, la clase para mí son para, te anda la cámara, Juliana, gracias, me encantan los dibujos atrás, y bueno, Alicia, Martín, Bautista, que es una foto detenida, ¿está? Y Ariel, que... Bien, vamos con el concepto funcionalista de acción. Si ustedes vieron, a ver, otra de las cosas que, está bien, es mi primer clase con ustedes, otra de las cosas que quiero que tengan presente es que aquí todos los conceptos van encadenados. ¿Está? Si ustedes vieron teoría del delito, les habrán explicado como una de las primeras escuelas a la escuela causalista, ¿sí o no? Bueno, entonces, Sí. situémonos históricamente en esa situación. Vamos a la escuela causalista. Tenía un concepto de acción. Acuérdense que las concepciones sobre las cuales trabajaba el causalismo son concepciones objetivas y subjetivas. Y se acuerdan que el primer momento, todo el primer momento respecto de la teoría del delito, tanto el concepto de acción como el concepto de tipicidad y el concepto también de antijuridicidad, se compadecía con un análisis meramente objetivo, sin preguntarse sobre la intención o subjetividad de la persona. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, el concepto de acción para los causalistas era eminentemente mecanicista. ¿Está? Para el causalismo, la acción era una enervación y distensión muscular que ocasionaba un resultado, entendiendo por resultado la modificación en el mundo exterior. ¿Está? Por consiguiente, en el concepto de acción no intervenía para nada la subjetividad, si quieren llamarlo de otra forma, la intencionalidad, si quieren llamarlo también de otra forma, la voluntad del sujeto. Era un mero poner en marcha un curso causal que producía una modificación en el mundo exterior y a eso lo llamábamos resultado. ¿Se entiende? Bien. Ese concepto de acción no respetaba la lógica de las actividades humanas. Entonces, o sea, si quieren poner a dos autores que sostengan o que sostuvieron estos principios, podríamos poner al tándem von Litz y Belling, que creo que cuando hablaron con el doctor Gabriel Bombini deben haber visto que son, digamos, cultores, o son dos de los cultores de la escuela causalista. ¿Está? Bien. Llegamos a, ¿quién va a modificar esta situación? La modifica el finalismo.
Y el finalismo la modifica con este postulado. Belzel es quien, que se lo denomina el padre o el fundador del finalismo, sobre un principio filosófico que se denomina onticontológico, establece como principio que no puede haber acción sin finalidad y no puede haber finalidad sin voluntad. Entonces, considera que la piedra fundamental de la teoría del delito es el concepto de acción. Y, por consiguiente, sostiene y dice que la acción es la voluntad finalmente dirigida. Dice que todo acto, para ser considerado acción, tiene que ser libre, voluntario y final. Bien, desde un primer punto de vista podríamos aceptar esta concepción. Pero algunas críticas se le pueden hacer o se le deben hacer. Esta definición de acción encuentra un sustento para, podríamos decir, los delitos dolosos de comisión. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Sí, porque ya medianamente tienen que haber visto delito doloso, aquel que es cometido, es un hecho cometido por una persona que deviene de una actividad corporal que quiere perseguir un fin y el resultado es la concreción de ese fin. A ver, quiero matar a alguien, compro un arma y le disparo sobre su cuerpo todo el cargador de dicha arma. Estamos hablando de la muerte de una persona, artículo 79, en principio con algún agravante por la utilización de arma de fuego, pero bueno, eso es independiente. Bien. Ahora, esta explicación del finalismo respecto del concepto de acción está perfecto para los delitos dolosos de comisión. Ahora, nosotros ya sabemos, por la altura en la cual nos estamos manejando, en que no solo existen los delitos dolosos, sino también hay otra clase de delitos en los cuales denominamos delitos culposos. ¿Está? Algunos le realizan una crítica diciendo que si la acción es voluntad finalmente dirigida, poco esta situación puede explicar a los delitos culposos. ¿Está? Con una falsa interrogación, toda vez que en los delitos culposos también hay finalidad. Lo que pasa que el fundamento del reproche en los delitos culposos no está situado en la finalidad, sino en la puesta en marcha de la causalidad porque ha infringido algún deber de cuidado. Ese es el fundamento del reproche de los tipos culposos. ¿Está? No es la finalidad, sino la mala selección de los medios. Pero yo no puedo, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los delitos culposos, yo no puedo establecer cuál fue el deber de cuidado si no sé cuál ha sido la finalidad perseguida. ¿Está? Pero supongamos, y esta es una crítica que no pudo superar el finalismo, es que en los delitos de olvido no hay una finalidad. Es un mero olvido. El ejemplo típico del delito de olvido podría ser, yo por ejemplo vivo en un piso 13º,
me tocan el timbre, bueno, ahora me costaría estar saliendo, como a todos, pero me tocan mi puerta, bajo y dejo prendido el fuego porque estaba poniendo el agua para el mate, un té o lo que fuera a tomar. ¿Está? Obviamente el agua apaga el fuego, se dispersa el gas, y yo, como siempre sucede, salvo en las películas americanas que abren la puerta y nunca prenden la luz, bueno, típica, las películas de terror americanas, vos abrís la puerta, nadie prende la luz, no sé por qué, pero ese es otro problema. Abrís la puerta, prendés la luz, explota, es un delito de olvido, es un descuido de producto de olvido. Mal puede un concepto de acción, como voluntad finalmente dirigida, servir para esa situación. Bien, a consecuencia, o sea, se le criticaba, se le critica al finalismo, ya hoy por hoy son poco los a ultranza de una tesis finalista, sí, una tesis finalista del concepto de acción, en consecuencia de lo cual vienen las posiciones funcionalistas. Hago una salvedad, porque no sé qué manual estarán trabajando ustedes, el último manual del doctor Zaffaroni hace o da pie o hace cuenta de un cambio en cuanto a su postura. Él considera hoy por hoy que el concepto de acción no tiene ya que ver con estas situaciones de ópticas ontológicas que son que el derecho penal no crea el concepto de acción ni crea conducta, sino lo único que hace es intervenir desde otro punto de vista. El doctor Zaffaroni considera, cambia su postura respecto de acción, diciendo que en realidad el concepto de acción es un concepto jurídico, es un concepto normativo. Dice, la acción en el derecho penal es un concepto jurídico, ya que selecciona determinados medios de la realidad, descartando ya un concepto real y único de acción, construyéndolo desde el punto de vista de la norma. Es el derecho penal quien crea el concepto de acción. Porque no cualquier acción le va a interesar al derecho penal. ¿Está? Porque el concepto de acción, y esto, bueno, siendo tan pocos, no te sientas mal, Juliana, siendo tan pocos, 31 de 90, estás grabando la clase, ¿no? Qué feo lo que voy a decir ahora. Si lo podés borrar en este momento me harías un gran favor. No, me dice. Bueno, pero en honor a los 30 que somos, le digo, tomen nota o tengan en cuenta esta situación que les puede servir a ustedes el día de mañana en la examinación. El concepto de acción tiene que tener por lo menos una doble función, que es lo que pide y me parece realmente aconsejable el doctor Zaffaroni. ¿Por qué hablo de una doble función? Primero, la primera función que debe cumplir el concepto de acción es una función limitadora. ¿Limitadora de qué? Esto ya lo deben haber escuchado en varias oportunidades. Al menos Martín y Alicia me hacen con la cabeza que sí. ¿Está? ¿De qué tiene que tener una función limitadora? Debe limitar el ius puniendi. No cualquier cosa. Y precisamente en este caso, no cualquier acción habilita entrar a investigar si estamos en un pragma conflictivo para reputar si se encuentra delito. Primer función que debe cumplir. ¿Está? Y la segunda es que el concepto de acción es central, es el núcleo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, o entiendo, que el concepto de acción tiene que tener una función limitadora del ius puniendi, ¿esto qué quiere decir? Es la que me habilita, y esto ya lo deben haber escuchado,
es la primer compuerta. ¿Tá? Primero, o sea, si se quieren ustedes, no cualquier acción puede habilitar el poder punitivo. Primero tiene que recabar determinadas características. Primera. Es lo que hace, perdón, lo que hace referencia a Zaffaroni, que ningún bien, no todos los bienes jurídicos pueden ser afectados por una lesión o por un... Ven, ese concepto que vos estás expresando ahora te va a servir como piedra. Ese concepto vos lo tenés que, perdón que señale porque te veo acá en la pantalla, pero ese concepto es el que te pido que por favor vos recuerdes cuando vas a hablar de tipicidad. Lo que me acabás de decir es el fundamento de no cualquier bien jurídico debe ser reputado como bien jurídico penalmente tutelado. No, no. Entonces, acá es previo a eso. No cualquier acción puede ser como habilitadora del ius puniendi. Primero, la primera característica, para hacer, si quieren hacer un cuadro sinóptico, la primera característica es que uno tiene que ser un hecho humano. Por consiguiente, los hechos de la naturaleza, o sea, los hechos que no son humanos, quedan fuera. Bien, primer escalón. Segundo escalón, cualquier acción, no. La acción que el derecho penal establezca como a que habilita, por consiguiente, cualquier acción, no. Y segundo, la segunda función que cumple, o sea, una, función limitadora. Dos, función de género. Y algunos, Zaffaroni habla de género vinculante. ¿Por qué? Porque el concepto de acción es central en la teoría del delito. ¿Está? Porque es lo que le da razón de ser a los otros componentes de la teoría del delito. ¿Está? Porque cuando yo hablo de tipicidad y de antijuridicidad y de culpabilidad, ¿de qué estoy hablando? De la antijuridicidad, de la culpabilidad de una acción, que previamente es acción típica y antijurídica. Cuando yo hablo de tipicidad, ¿de qué estoy hablando? De una acción típica. Quiere decir que la acción es el género y a lo que hace referencia a las otras características son a la acción. ¿Está? Esas son las dos funciones características o genéricas de la acción. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Podemos seguir? Ya vimos el concepto de acción causalista, objetivo, mecanicista, si se quiere newtoniano, sí, bien, newtoniano, principio de acción y de reacción, inervación y distensión muscular, que produce un resultado, entendiendo por resultado la modificación en el mundo exterior. Segundo, concepto de acción finalista, dice, la acción es la conducta humana finalmente dirigida. ¿Está? Voluntariedad y libertad. No explica determinadas situaciones. Zaffaroni, digamos, bajo una posición de funcionalismo conflictivista, dice, no, mire, está bien que la acción es voluntad finalmente dirigida, pero no cualquier conducta, cualquier acción, sino que el derecho penal acota y de todo el universo de conductas dice, no, mire, a mí me interesan estas. ¿Está? Y aquella oposición que le dirigía el finalismo, algunos otros autores al finalismo de que con relación a los tipos culposos, y otra forma tenemos los delitos comisivos y los delitos omisivos. Eso ya más o menos tenemos alguna referencia, ¿no es cierto? Bueno, me pueden, sí, no, blanco y negro me encantaría. Sí, sí, sí. Pero eso sería un juego, pero no estarían dispuestos ahora a jugarlo. Sí, Al sí. menos la mayoría. Bien.
Me está matando esto. Vamos, ya nos quedamos. A ver, uy, qué lindo. Eugenio, no te veo, pero me encanta tu pregunta. Me estás preguntando qué pasa con los delitos omisivos impropios. Pon el... ¿Sí? Bien. Específicamente los impropios. Bueno, mira, vos viste que hay dos formas, perdón que me voy porque quiero responderle la pregunta, porque si no me voy a... Ya quedamos que en los tipos culposos el fundamento del reproche no es la finalidad de la conducta, sino que es la programación de la causalidad, que esa programación de la causalidad lo que hace en definitiva es una programación de la causalidad defectuosa. A ver, yo puedo... son todos ejemplos que no existía la cuarentena, ¿ok? Perdónenme, pero... Vamos a suponer que yo quiera llevar a mis hijos en auto al colegio. ¿Está? Y como siempre, al menos eso fue, ya son grandes mis hijos, siempre fue todo un tema llevarlos al colegio, toda vez que uno se levantaba más tarde. Entonces, dice, mi finalidad es llevar a mis hijos al colegio para que entren en horario. ¿Tá? Tardan, se demoran, yo sigo yendo en coche, nada más que como salí más tarde, decido ir más rápido. A consecuencia de lo cual voy más rápido y alguien, un peatón o otro coche, colisiono con el mismo y le produzco algún tipo de lesión o algún tipo de daño mayor en su salud o en su cuerpo. A ver, desde el punto de vista de la finalidad, ¿hay una finalidad? Sí, llevar a mis hijos al colegio y que entren en tiempo. Lo que pasa es que como yo salí tarde, el fundamento del tipo culposo no está. No sería también eventual, de alguna forma, porque si bien vas rápido, estás encubriendo, querés ir más rápido, sabés lo que pueda llegar a pasar. No te metas en el dolo todavía, que eso calculo que lo vamos a hablar la clase que viene, el martes que viene, o lo habla mañana. Mañana tienen clase 18:30 con el doctor Gabriel Bombini. ¿Está? No te metas. No voy a evadir tu pregunta. Pero quiero llegar antes a la de la omisión impropia. Terminando de este concepto, respecto del tipo culposo. En el tipo culposo, no es que no exista finalidad, como se le criticaba. Existe una finalidad, pero el fundamento del reproche no es la finalidad, sino es la programación de la causalidad defectuosa, que a través de esa programación de la finalidad defectuosa, viola un deber de cuidado, el fundamento del reproche en el tipo culposo, en donde se sienta, en la violación del deber de cuidado. ¿Está? Ahora voy a tratar de contestarle al compañero respecto de qué sucede en los delitos de omisión. Y él específicamente me habló del delito de omisión impropio, ¿no? Bien. Convengamos que la característica de los delitos de omisión, el tipo penal se asienta en que la primera característica que tienen que tener en cuenta es que los tipos omisivos son eminentemente descriptivos. ¿Por qué? Porque el fundamento del reproche no está en realizar una conducta prohibida, sino que el fundamento de reproche se asienta en la no realización de la conducta debida, agregándole algo más. La no realización de la conducta debida siempre y cuando el sujeto esté en condiciones de realizarla o pedir ayuda para que la haga. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el delito de omisión, que podríamos tomar el tipo penal del artículo 108 del Código Penal,
establece que aquel que encontrando una persona desamparada, perdida o un menor, no le diere la debida ayuda, pudiendo hacerlo, o no diere aviso a quien sí lo pudiese hacer. Pero, no me acuerdo ahora el nombre del joven, me preguntaba específicamente en los delitos de omisión impropia, ¿no es cierto? ¿O propia? A ver, para que veo el chat. Impropio, dijo. No. Impropio. Ejemplo, es esta situación. Los que caracterizan al delito de omisión impropia es que el sujeto activo reviste una calidad especial. ¿Cuál es esa calidad especial? La posición de garante. ¿Está? Sí, como una relación parental en el caso del padre que da alimentos, al no dar alimentos está realizando una omisión impropia. Está imposibilitando lo que pasa es que el que no brinda alimentos infringe un tipo penal específico. Está bien, pero ¿no sería una omisión impropia? Se podría traslucir en una omisión impropia, ¿está? Pero el tipo penal de aquella persona que no pasa alimentos es un tipo especial específico. Está establecido como un delito de comisión, no de omisión. Pero bueno, en la omisión impropia, para responder tu pregunta, es el sujeto activo reviste una calidad determinada, que es esa posición de garantía, que debe conocerla y saberla. Y respecto, la pregunta, aquellos que están anotando, respecto de qué se tiene la posición de garantía. Te lo van a preguntar muy probablemente. No sé cómo va a ser el parcial, no me pregunten. Calculo que será múltiple choice, o no, creo que anda por ahí la situación. La posición de garantía se tiene respecto del bien jurídico, dijo. Anótalo, te va a servir. ¿Bien? ¿Y ahora cómo borro esto de chatear? Porque no puedo ver la cámara. Bueno, listo. ¿Dónde voy? Hablamos de... estoy cerrando el tema de acción respecto de las teorías. Vimos que Zaffaroni habla de que tiene que ser eminentemente normativo el concepto de acción, ¿está? Y que debe tener esta doble función, ¿no? Bien. Hay algunos otros dentro del funcionalismo que entienden que la acción es un requisito, por ejemplo, Roxin, dentro del funcionalismo atenuado, o, si quieren ustedes, dentro de lo que sería el funcionalismo racional, él habla de que por acción se debe comprender lo que produce un ser humano como exteriorización de su personalidad. O sea, tiene un concepto personal de acción. Acción va a ser toda manifestación y o exteriorización de la personalidad. Bien, y por último, un funcionalista radical como puede ser Jacobs, entiende a la acción como una manifestación del rol que debe cumplir el individuo en sociedad. ¿Está? Quiere decir que tanto la conducta activa como la conducta omisiva entiende que el concepto de evitación de un daño o frustración del cumplimiento de un rol es central en su concepto de acción. Quiere decir que para Jacobs no hay acción si no existe la tipicidad. Quiere decir que el concepto de acción es posterior a la tipicidad. Bien.
Por último, si ustedes querrían centralizar el concepto de acción del manual que ustedes están trabajando, para Zaffaroni, si tuvieran que buscar el concepto lineal de acción, es todo comportamiento humano conforme a sentido. ¿Qué es lo que le da? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de conforme a sentido? Me está diciendo que previamente la norma penal debe establecer y debe darle sentido, porque que yo salga, bueno, hoy, miren el ejemplo que iba a dar, y ahora es un tipo penal por ampliación. Si yo quiero salir a caminar y tomar un poco de sol, eso no sería delito. Sí, hoy es delito, les aclaro. ¿Tá? Solo para... Pero, por ejemplo, el que yo me quiera bañar 10 veces por día, por ahora no es delito. Digo por ahora porque en cualquier momento voy a gastar demasiada agua, ¿no? Y me van a echar del edificio, pero ese es otro problema. Entonces, a eso es conforme a sentido, que se exterioriza con efectos en cierto contexto social. Y ahí venía la pregunta de nuestro compañero Martín, que me hablaba de comportamiento social. ¿Qué tiene que decir? Que tiene que tener una exteriorización y que tiene que ver con esta interrelación de personas. ¿Está? Bien. Punto. Ahora, ya vimos el concepto de acción, hablamos del causalismo, hablamos del finalismo, hablamos del funcionalismo, hablamos del concepto de acción para un concepto de acción funcionalista radical, Jacobs, racional, Roxin, conflictivista, Zaffaroni, que es el material de lectura obligatorio. Ahora vamos a brevemente explicar que hay causas que excluyen la acción. ¿Está? Con este preconcepto de acción, que es comportamiento humano conforme a sentido, que se exterioriza en un cierto contexto social. ¿Cuáles son las causas que excluyen la acción? Podríamos sintetizarla son 3 las causas que excluyen la acción. Fuerza física irresistible, acto reflejo y la inconsciencia absoluta. Ya que están, al menos sigo viendo una foto, viéndolo a Martín, a Ariel y a Elena. Ya que están copiando los 3, o haciendo un apunte, pongan que si ustedes si le preguntan, ahora vamos a hablar de las oligofenias, quédate tranquilo, ya llego. Ya que están copiando, si quieren buscar, y esto va también, trato de responder esta situación. Si generalmente cuando el examen era de otra manera, era a desarrollar, siempre se preguntaba o se tenía en consideración que obtuviesen o que pudiesen mencionar si hay un fundamento normativo de las causas que excluyen la acción. Sí, el fundamento normativo que se encuentra estas 3 situaciones que excluyen la acción es el artículo 34 en su inciso primero. ¿Está? Cuando hablamos de fuerza física irresistible y demás, ahí ya lo tienen especificado. Vamos con los actos reflejos. Si yo hablo de que la acción es una voluntad, o que en la acción interviene la voluntad, en los actos reflejos, la voluntad no encuentra una manifestación. ¿Por qué? Porque son actos biomecánicos en los cuales la intención del sujeto no interviene para nada.
el acto reflejo por antonomasia que nosotros tenemos es, ya no hay, ahora está en tomografía, todo lo demás, pero en mi época cuando te llevaban al médico, el médico iba con un martillito y te golpeaba la rodilla para ver si vos la movías. ¿Ok? Bien. Ahí, esa es una causa, vamos a suponer, o te golpeabas el codo, pero vamos a poner una situación paradojal. Vos te encontrabas en un lugar, te golpeas el codo, como acto reflejo vos estirás el brazo, porque tus nervios se contraen o se distienden, a consecuencia de lo cual, vos estabas en un lugar determinado, a consecuencia de lo cual rompes un jarrón, un vaso muy caro y demás. Está bien, vos podrías ver, sin ver esta situación en particular, vos me podrías, perdón, estamos hablando del artículo 184, daño, rompió, ¿no? Produjo la destrucción de un objeto. Sí, está bárbaro. Eso es lo que dice el artículo 184, pero acá el primer valladar no lo podés pasar. ¿Por qué? Porque no hay una acción. Porque el acto que motiva, o que pone en marcha la causalidad y que produce un resultado en el mundo exterior, carece de sentido toda vez que el concepto genérico, el género que le da el sustrato a la teoría del delito, no se da, no hay acción. Estamos ante un acto reflejo. ¿Bien? ¿Se entiende la situación? Vamos a la fuerza física irresistible. Si quieren algún fundamento normativo específico de la fuerza física irresistible, lo hallamos en el artículo 34, inciso segundo. Les voy a pedir para el martes que viene, si es posible, en la medida de sus posibilidades, que estén con algún código penal ahí medio cerca y demás. Grande, muy bien. A ver, yo lo uso en mi juzgado. Me recibí hace 25 millones de años. ¿Por qué no lo voy a usar? Es mi posición. Algunos que ya han cursado conmigo, que no viéndoles la cara y el apellido, me están jugando a las escondidas. Y les pido disculpas a los de este cuatrimestre, porque al no verlos no voy a poder recordarme de ellos. Pero por eso soy partidario de que el parcial tiene que ser con... a mí me gustaría presencial, también me gustaría oral, pero sé que ahí vamos a discutir, sí, no, blanco, negro, pero que tengan el código en la mano, código, constitución, y que se pueda dar, esto no es un problema de jugar a las escondidas. Bueno, perdón, esta es digregación mía. Sí, me conocen que para digregar me voy, pero mal. Bien, entonces habíamos quedado fuerza física irresistible, artículo 34, inciso segundo. Ejemplo típico. Todos son muy chicos, al menos los que veo en las fotografías, siempre se da el ejemplo de la cancha de Boca, la salida, el problema que hubo con la puerta 12. Aquellos que no recuerden o que no sean del Club Atlético Boca Juniors, no lo deben recordar, pero utilicemos otra situación. Se produce una aglomeración en el... se produce una aglomeración... Cromañón, ¿no? ¿O no puede ser, por ejemplo, también? Cromañón, por ejemplo, puede ser, ¿o no? No. ¿No? No, Cromañón, si mal no recuerdo, y puedo hablar de Cromañón toda vez que hay una sentencia definitiva, sí. Fue un tipo penal doloso, no hubo falta de acción. Claro. Ahí ya te diría que el estrato se nos cae. Es otra cosa. Ahí claro. hubo una acción específica, claro, determinada, que produjo un resultado. Pero claro, por ejemplo, sí. Mira, fuerza física irresistible. Vos vas pasando por una vidriera y una persona se cae. Te empuja y vos rompés la vidriera. Y la típica,
venga para acá, usted rompió la vidriera, se tendrá que hacer cargo, que esto que lo otro. Perdón. ¿Qué diferencia, o más, vamos a hacerla bien tétrica? Yo quiero sustraer de un lugar determinado un objeto, una zapatilla, un anillo, lo que fuere. Entonces, agarro y te empujo a vos sobre la vidriera, tomo el objeto y me voy. Pregunta, y te quieren imputar a vos como coautor, partícipe. ¿Tá? Pregunta básica. ¿Qué diferencia hay entre vos y una piedra? Porque vos fuiste objeto de una fuerza física irresistible a la cual no te pudiste... El ejemplo que dan generalmente la manualística... que dan también, después lo vamos a ver en participación y demás, aquella persona que en el subte quiere matar a otra, entonces espera la acumulación para que introducirse al mismo y antes de lo empuja. Empuja a otro, o sea, lo empuja en cadena, que fue lo que sucedió en la cancha de Boca. Cerraron una puerta que debería estar abierta, la gente quiso salir, los que estaban más cerca de salir murieron aprisionados, pero que eran científicos. Quiero, a ver, este es el tema del chat, pará, a ver si, no, acá está, chatear. A ver, lo de los homicidios. Claro, lo que planteaba Alicia con el tema del caso de la Hiena Barrios, la persona que está en el auto en el 147 esperando que corte el semáforo, y viene la hiena atrás, lo empuja, que sería la fuerza física, y él termina embistiendo el auto con la chica. Bien, de otro caso que podemos hablar, toda vez que tiene sentencia firme en autoridad de cosa juzgada. Yo soy de los que cree que para hablar de algo hay que hablar con una sentencia firme y no. ¿Cuál fue la consecuencia jurídica que tuvo el auto que estaba en el medio? Ninguna. ¿Por qué? Porque fue una mera masa mecánica. ¿Está? No hubo intención por parte del antepuesto, que vos me decías que un 147, de producir el evento culposo y o doloso. ¿Está? Pero el de la Hiena Barrios, el que manejaba el 147 se encontraba esperando el corte. Ah, está bien, ahora lo veo. No, como estaba, pensé que yo me acuerde, la Hiena Barrios manejaba una camioneta. O algo parecido. Sí, pero chocó a una 147 que estaba estacionado que mató a la chica. 147 color crema. Sí, lo tengo presente. Lo tengo muy presente. Bien. Pero en sí fue el auto, el 147, el que mató a la chica. Claro. Pregunta. Vos fíjate ¿qué diferencia hay entre el 147, hablando mal y pronto, porque no es así, pero lo podemos dar, es un objeto interpuesto. Y es el objeto interpuesto, sin ninguna intención, que produce el resultado. Pero ¿a consecuencia de qué? Del choque de la hiena. Yo quiero robar, utilizo a mi compañera, o utilizo no a mi compañera, sino utilizo a la compañera para que rompa la vidriera. ¿Qué diferencia hay entre una roca y ella? Nada, no le puedo reputar a ella que ha actuado. ¿Por qué? Porque no ha actuado. No hay voluntad, no hay intención. ¿Está? Bien. Y por último, vamos a la inconsciencia absoluta, que algo había preguntado a alguien no me estaría acordando ahora. Eugenio, de los oligofrénicos. Nos tenemos que poner de acuerdo qué pasa con las oligofrenias, porque tienen diferentes características y qué vamos a entender por oligofrénico. ¿Está? Si el oligofrénico vamos a entender que es aquella persona que tiene una alteración morbosa,
¿Está? Me voy a meter en un tema que les va a servir cuando veamos el artículo 34, que lo vamos a ver en inimputabilidad, pero me sirve. El artículo 34 tiene, en realidad, es un recipiente amplio que tiene dos recipientes intermedios. Uno que tiene que ver con desde el punto de vista médico, o si quieren ustedes desde el punto de vista teológico, y otros son los efectos con que se carga esas situaciones. ¿Está? Porque si vos ves, cuando habla de que padece de una insuficiencia de sus facultades, alteración morbosa de las mismas, o estado de inconsciencia, se está refiriendo a situaciones médicas. ¿Está? Y te dice, si se da este cuadro, se tienen que dar estos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Son dos. Que no haya podido, que a consecuencia de eso, no haya podido comprender la criminalidad de sus actos, punto, fundamental, o dirigir sus acciones. ¿Está? Si el oligofrénico, a consecuencia de su enfermedad, no puede comprender la criminalidad, es lo que comúnmente hablamos de inimputabilidad. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Ahora, si no obstante, lo que no puede hacer es estamos hablando de inculpabilidad, perdón. ¿Está? Ahora, si no obstante comprende, pero no puede dirigir sus acciones, ahí estamos entrando en un caso de falta de acción. Ejemplo. Porque el otro día haciendo zapping, perdón que haga así, porque por allá tengo mi televisor. Sí. Haciendo zapping vi una película viejísima que se llama Aracnofobia. O Arácnido, una cosa así era, no me acuerdo. Es de Stephen Spielberg, de una de esas de categoría B de Stephen Spielberg. A ver, yo puedo comprender la acción, pero no puedo, porque me paralizo. Yo comprendo correctamente. ¿Está? Pero no puedo internalizar, me paralizo. Hoy podría ser, veo un murciélago. Y me paralizo. ¿Bien? Bien. Señores, para mí está más que bien. Yo había prometido, Juli, te había prometido